Bienvenidos sean todos. Estamos para iniciar la sesión del webinar gratuito que este día estaremos presentando. Bienestar en el trabajo, cómo convertir la NOM 037 en un aliado para tu empresa. Este webinar es gracias al patrocinio de la empresa Gympass y quien estará moderándolo precisamente es Rodolfo Oviedo, a quien le invito y presento. Él es el Head of Clients Sales en México, con más de 11 años de experiencia como líder de ventas. Rodolfo ha ocupado posiciones estratégicas de ventas desde el 2011 y ha ayudado a empresas nacionales e internacionales a conseguir talento para función de ventas. Rodolfo, buenos días, bienvenido. Y a Muy buenos Rodolfo le días. acompañan dos personas muy especiales. Y me voy a permitir presentarlas igualmente. Una de ellas es Jimena Robles. Jimena es asociada del área laboral. Hola Jimena, buenos días, bienvenida. Y de Seguridad Social de Galicia. Apoya a sus clientes en asuntos laborales, ya sea en temas de consultoría laboral, de seguridad social, privacidad de datos e investigación. Asimismo, ha asistido a clientes en la implementación de planes de pensiones, planes de prestaciones flexibles, cierre de instalaciones y planificación en estrategias laborales eficientes. Jimena, muchísimas gracias, bienvenida. Y también presento a Alejandra Paniagua Robles. Ale, buenos días, gracias por acompañarnos. Ella es asociada senior especializada en consultoría fiscal. Las actividades fiscales en las que se ha especializado han sido reestructuras fiscales, patrimoniales, corporativas, inmobiliarias, personas morales sin fines de lucro y auditorías regulatorias. Ale es miembro de las asociaciones Abogadas MX, ANADE, Colegio de Abogados e IFA. Y sin más, les quisiera dar la bienvenida a todos y darle la palabra a Rodolfo, que como siempre, excelente moderador. Vamos a aprender muchísimo, vamos a escuchar muchas opiniones interesantes. Y si alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta a las panelistas, por favor utilicen la sección de QA o la de chat que tienen disponible para que Rodolfo nos pueda hacer favor de ir presentando estas preguntas a nuestras expositoras del día de hoy. Sin más, me despido. Muchísimas gracias a los expositores y nos vemos al final de la sesión. Adelante, por favor, Rodolfo. Muchísimas gracias por la presentación, Sonia, Ale, Jimé. Un gusto poder estar platicando con ustedes. Y bueno, obviamente muchísimas gracias a toda la audiencia que se ha conectado el día de hoy. Esperemos que se vayan después de este webinar con información valiosa y que puedan aplicarlo dentro de sus organizaciones. Entonces, a mí me gustaría arrancar desde lo más básico. Porque mucho hemos escuchado hablar de la NOM 035 primero, ¿no? Luego viene la pandemia y a partir de unos meses para atrás hemos empezado a hablar y a escuchar sobre todo de la NOM 037 que está como mucho más enfocado en todo el tema del teletrabajo, que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? Entonces, antes de hablar como de la comparativa entre una y otra NOM, a mí me gustaría, Ale, Jiménez, si nos pueden explicar un poquito cuál es el objetivo de la NOM 037 y el por qué se ha implementado hoy en México. Gracias, Rodolfo. El objetivo de la NOM es establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de las personas que prestan servicios de manera remota, ¿no? Esta NOM nace como consecuencia de una reforma a la Ley Federal de Trabajo que se realizó en el 2021. Entonces, aquí lo importante es que esta regulación en materia del trabajo no es nueva, ¿no? Como que a veces pensamos que nace a partir de la NOM, pero en realidad es que desde el 2021 la ley ya tenía una regulación específica que nace a partir de nuestra odiada pandemia, ¿no? En el que el teletrabajo se vuelve una realidad en todas las empresas, todos nos vamos de home office y hay una necesidad de regular la ley. Entonces, a partir de esta reforma a la ley, se le da 18 meses a la autoridad para emitir una regulación específica y es cuando nace la NOM 037, que tiene este objetivo, ¿no? El regular todas las condiciones de seguridad y salud de los empleados que prestan servicios en home office y evitar factores de riesgo. Que ahí es donde en un ratito vamos a platicar de las diferencias con la NOM 035. Perfecto. ¿Cuál sería el primer paso? Creo que eso es importante. ¿Cuál es el primer paso para una organización que probablemente no esté tan al tanto de la aplicación de esta NOM para que puedan empezar a utilizarla? Mira, el primer paso va a ser, vamos a determinar si tienes teletrabajo o no. Que como parte, aquí hay que acordarnos que hay dos regulaciones, ¿no? Una es la ley
y otra es la NOM. En la ley se estableció que se va a considerar teletrabajo cuando se prestan servicios de manera remota, que remoto es cuando no estés en las oficinas o en las instalaciones del patrón, o sea, en más del 40% de tu jornada de trabajo. Entonces, si tú tienes empleados, por ejemplo, que van 3 días a la oficina, pero 2 días a la semana están en su casa, no te va a aplicar esta regulación. Te va a aplicar siempre y cuando sea más del 40%. Entonces, una vez haciendo esta distinción y determinando que sí tienes teletrabajo, es donde te vas a poder arrancar a implementarla, ¿no? Ok. ¿Y cuáles son los objetivos principales? O sea, ¿qué es lo que la NOM obliga a la empresa a cumplir para asegurarse del bienestar de los colaboradores? La NOM es una NOM larga y yo creo que es complicada y sinceramente incluso tiene algunas lagunas, ¿no? Porque impone una gran carga al patrón. Pero lo principal va a ser, haciendo un resumen, digamos, vas a tener que tener una política de teletrabajo en la que vas a poner todas las reglas, o sea, esta política va a ser el reflejo de lo que vas a implementar para la NOM. Vas a tener mecanismos de apoyo social para los empleados. Aquí vas a instaurar las reglas para el reembolso de electricidad, todas las reglas específicas de confidencialidad que quieres que tus empleados cumplan, ¿no? Entonces, primero va a ser la política. Hay un plano documental y otro práctico, ¿no? Va a ser tu política. También tienes que tener una lista de empleados en la que tengas todos los empleados que están en home office con las herramientas de trabajo que tienen. Como tercer punto va a ser este reembolso por electricidad e internet, que aquí Ale en un ratito nos puede ayudar a ver las implicaciones fiscales que pueden tener, ¿no? Y las ventajas que podemos tener. Y después va a haber un plano práctico, ¿no? En el que vas a tener que hacer verificaciones a tus empleados, que aquí es donde se complica, de que cumplan con estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y vas a tener que dar una capacitación anual, por lo menos una vez al año. Ok. Bueno, si quieres ya arrancamos, Ale, platícanos un poquito de cuáles son estas implicaciones. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Jimena. Y gracias a todos los espectadores. A ver, como pudieron escuchar de mi currículum, yo me dedico a la parte de consultoría fiscal y particularmente en relación con este tema de la NOM 037. Es importante tener en cuenta que las autoridades fiscales aún no han emitido reglas que den claridad respecto a cómo se van a deducir estos reembolsos por los gastos, ya sea de electricidad o de servicios de telecomunicaciones. Entonces, si bien, como decía Jimena, a partir del 2021 empieza a haber disposiciones normativas a nivel de la Ley Federal del Trabajo y posteriormente con la publicación de la NOM, se regula desde el lado laboral o desde el ámbito laboral todos estos beneficios. Es importante que tengan en cuenta que del lado fiscal no sucedió así, es decir, no se emitieron y todos van a estar quizá con mucha claridad respecto a lo que pasó cuando surgió la normatividad en materia de servicios especializados. Si se acuerdan, al mismo tiempo que hubo la publicación de la reforma laboral, existieron modificaciones a nivel fiscal, a nivel de seguridad social y a nivel de Infonavit. Sin embargo, con esta reforma en materia de teletrabajo no sucedió así. Los cambios únicamente se dieron en la parte laboral. Luego entonces se vuelve relevante que como parte de esta revisión que hagan cada una de las empresas, ¿no? Al momento de empezar a proporcionar estos beneficios a sus trabajadores que se encuentran en régimen de teletrabajo, también evalúen el lado fiscal, el cómo van a analizar desde el lado fiscal el absorber estos gastos en calidad de patrones, ¿no? Al momento de empezarlos a proporcionar a sus trabajadores. Entonces, quizá lo dejo hasta ahí y más adelante entro con mayor detalle en qué es lo que se tiene que hacer. Y aquí, Rodolfo, un poco en seguimiento a lo que dice Ale, es importante que en estas lagunas, ¿no? Que hablamos que a veces hay en la ley y en la NOM, no se, o sea, se establece que se tiene que realizar un reembolso o un pago proporcional de electricidad e internet, pero no se establece un monto, ¿no? Entonces, no establece un monto, no establece un mínimo y hasta la fecha es tan reciente la regulación que está quedando un poco a criterio, ¿no? No del patrón y de realizar prácticamente estudios de mercado porque no hay un monto específico, ¿no? Ok.
Y entonces, ahora hablando un poco como de esta ambigüedad que existe hoy en la NOM, ¿no? ¿Desde cuándo es mandatorio para o sea, la compañía o la empresa aplicarla, ¿no? Porque, bueno, ahí tenemos algunas lagunas y cómo es lo recomendable manejarlo. Mira, la NOM entró en vigor el 5 de diciembre, se publicó en junio de 2023 y entró en vigor el 5 de diciembre. Entonces, en principio, ya todas las empresas que tienen teletrabajadores deberían de tenerla implementada y de estarla aplicando. Ahora, ahí hay una pequeña laguna porque este tema del pago de Internet, por ejemplo, regresando un poco al tema, ya estaba en la ley y esa reforma entró en vigor el 12 de enero del 21. Entonces, en principio, este reembolso lo deberíamos haber estado realizando desde el 2021. Se manejaron muchos criterios, con excepciones de la pandemia, que era una situación especial por la que los empleados estaban en home office. Pero en principio, el reembolso debería ser desde 2021 y toda esta regulación específica de la que platicábamos y que vamos a hablar más adelante porque hay muchas más reglas, sería a partir del 5 de diciembre del 23. Acuerdo, mira, aquí hay una pregunta que creo que puede ser interesante. Dicen, la ayuda del uso de Internet no graban, o cómo funcionan estos ingresos. Sí, aquí es valor. Ajá, quizá esa cae en mi cancha, ¿no? Del lado fiscal. A ver, en principio yo te diría que no, o sea, yo le respondería al público que no. Sin embargo, otra vez, las reglas no están claras del lado fiscal respecto al tratamiento que tienen que recibir estos reembolsos de gastos, tanto para el empleado como para el patrón, ¿no? Es importante señalar que si bien hubo un pronunciamiento informal del lado de las autoridades fiscales, respecto a cómo se tenía que registrar este reembolso de gastos en el CFDI de nómina, y nos indicaron que se tenía que tratar como si fuera cualquier otro reembolso de gastos, de viáticos, y nos dieron una clave en particular que se tenía que utilizar para el CFDI. No ha habido normatividad adicional o complementaria a este pronunciamiento informal que nos diga el tratamiento adecuado. Entonces, yo les diría de manera preliminar, efectivamente no tendría que considerarse un ingreso. Sin embargo, es importante tomar este pronunciamiento con cuidado, ¿no? Porque no hay reglas claras aún respecto al tratamiento que deben de recibir, ¿no? Ok, entonces esto es una obligación del patrón, ¿no? El patrón tiene que Correcto. pagar por este tipo de gastos. ¿Cuáles Ujú. son las obligaciones del colaborador? O sea, Eh, ¿tiene que demostrar estos gastos o cómo funciona? ujú. Pues mira, no hay una disposición expresa. En las obligaciones del trabajador, la NOM te establece ciertas obligaciones de confidencialidad, cumplir con políticas y demás. Entonces, la obligación del trabajador, en principio, al ser un teletrabajador, tendrían derecho automático, sin tener que comprobarlo, a este reembolso de gastos. Ahora, dentro de tu política, se podría establecer algún mecanismo en el que tú requieras alguna comprobación de gastos y demás, pero se entiende que al estar trabajando de manera remota, tú estás generando estos gastos, ¿no? Tienes la computadora prendida durante tu jornada de trabajo, utilizas el internet y demás, entonces se generan de manera automática. Vale. Mira, aquí tenemos una pregunta. Bueno, la primera nos la contestó Ale. No hay un monto ahorita definido, ¿no? O claro, del cual la empresa tendría que apoyar. Y la otra pregunta es, si en mi organización no se tiene implementado el teletrabajo, ¿qué tan benéfico sería esta implementación considerando las obligaciones patronales que marca la norma? Entonces, me imagino que si no hay teletrabajo como tal, no es una obligación del patrón, ¿no? Exactamente, o sea, el teletrabajo no es obligatorio, ¿no? Hay que entenderlo. Esta regulación te va a aplicar cuando estés en ese esquema de más del 40%. Entonces, ¿qué tan benéfico sería? Pues el beneficio, yo creo que ni siquiera es un tema jurídico, ¿no? Va a ser este ambiente de trabajo, tu necesidad operativa de tener a la gente en home office. Ahora, legalmente sí vas a tener que tratar con esta carga administrativa de cumplir con la norma. Ok. Hablábamos al inicio de esta plática que para considerarse teletrabajo necesitábamos 40% de nuestro tiempo estar trabajando desde casa, ¿no? O bueno, no dentro de las instalaciones de la oficina. ¿Qué pasa Más. cuando tiene más de 40%, correcto? Ok. Ujú. ¿Qué pasa si no llegas a este 40%, pero sí estás trabajando desde casa? No te va a aplicar la norma. O sea, es ahí donde te decía, incluso es lo que algunas empresas que quisieron, digo, en lo que hemos visto con nuestros clientes, ¿no? Que todos estaban en esta situación, especial empresas de tecnología,
Lo que algunas empresas hicieron para evitar la aplicación de la NOM y de esta regulación es manejar una jornada híbrida, pero en el que el 40% va a ser en home office y lo demás en la oficina. O sea, por ejemplo, un esquema 3x2, ¿no? 3 días en la oficina y 2 días en la casa. Entonces, eso es súper importante. Si no excedes de ese porcentaje, no tienes que prácticamente hacer nada, ¿no? No tienes que implementar. Ok. ¿Cómo se aseguran las empresas, hablando ya de teletrabajo, ¿no? Que tengan arriba del 40%? Creo que habemos empresas que estamos 80 hasta 100% desde casa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se asegura la empresa que el colaborador está teniendo como el ambiente adecuado para poder cumplir con su trabajo? Recordemos que la NOM 35 también tiene como objetivo, ¿no? Cuidar del bienestar de los colaboradores, salud mental, emocional, todo esto. En la NOM 037, ¿cómo aplicaría este tema? Como parte de las obligaciones de la NOM, tú como patrón estás obligado a verificar que los empleados cuentan con condiciones de seguridad y salud en su ambiente de trabajo, que aquí es donde entra la verdadera carga administrativa de la NOM, ¿no? Entonces, existen dos alternativas. Y por eso también va a jugar, que es importante aquí recordarlo, un papel importante tu Comisión de Seguridad e Higiene. O sea, porque la NOM te establece que las verificaciones y demás se van a realizar a través de tu Comisión de Seguridad e Higiene. Entonces ahí nos tenemos que ir un pasito atrás e implementar esta comisión, ¿no? Una vez que la tienes, esta comisión va a ser la encargada de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud y se puede hacer de dos maneras. La primera va a ser con visitas presenciales, o sea, tú con una solicitud al empleado podrías ir como patrón a su domicilio e inspeccionar que cumpla con todos los requisitos que tú tienes que tener una lista de verificación en la que establezcas las condiciones con las que tiene que cumplir. Entonces, esa sería una opción que sería presencial, que en mi opinión yo creo que es la más complicada, ¿no? Y eso no me insiste mucho en que se puede usar las tecnologías de la información para dar cumplimiento, ¿no? Que son los medios tecnológicos. Entonces, como segunda alternativa de verificación, tú puedes realizar verificaciones virtuales. Entonces, a través de estas verificaciones, o sea, son verificaciones virtuales que se acompañan de un checklist de autoverificación para el empleado. Entonces, digamos que tú envías la lista de condiciones que tiene que cumplir el empleado la llena, tal cual, tache sí, no, y después tú puedes realizar una verificación virtual, que es la alternativa por la que están optando la mayoría de las empresas al ser lo más práctico, ¿no? En especial si tienes un número grande de trabajadores en este esquema. Ok. Em, si tienes este esquema híbrido, ¿entra la NOM 035 también? ¿O entran las dos? ¿O una excluye a la otra? ¿Cómo funciona esta parte? Justo ese tema está bueno. No están, o sea, están relacionadas en algunos factores, pero son totalmente independientes. La NOM 035, que es la de riesgos psicosociales, va a aplicar a todos los empleados de la empresa. O sea, ahí no es un factor si tú estás en teletrabajos o en qué porcentaje estás. O sea, va a aplicar a todos tus empleados el que tú tengas que implementar esta NOM para evitar los riesgos psicosociales. Y la NOM 037, que es la de teletrabajo, solamente va a aplicar a los que excedan este porcentaje. Entonces, sí tienen cosas en común, porque las dos buscan evitar factores de riesgo. Nada más que la NOM 035, que es la de riesgos psicosociales, busca evitar solamente factores de riesgo psicosocial, cuando la NOM 037 habla de factores ergonómicos, que son factores físicos, ¿no? Una postura repetitiva, riesgos de iluminación, de sonido y demás, y aparte riesgos psicológicos, que entonces en esa parte los riesgos psicológicos se relacionan entre sí un poco, pero siendo diferentes. Venga. Ale, nos ibas a platicar hace ratito, como ibas a desarrollar un poquito más el tema, creo que de las implicaciones legales, pero bueno, te lo dejo para que nos platiques un poco. Muchas gracias. A ver, algo que creo que es muy importante como parte de esta conversación es, y por eso quizá empecé insistiendo con ese tema, ¿no? El tomar en todo momento en cuenta que una vez que se decida tener una política de teletrabajo, es relevante evaluar los costos, ¿no? De esta política de teletrabajo. Porque si bien, como mencionaba Jimena en un principio, una cosa es lo que sucede a nivel documental, otra cosa es lo que sucede ya en la práctica, ¿no? Considerando este tema de inspecciones para verificar que efectivamente los empleados se encuentren
realizando sus actividades en condiciones óptimas dentro del régimen de teletrabajo. Sin duda, un punto que se vuelve medular para las empresas es conocer los costos, ¿no? Que te va a representar tener estos esquemas, apoyar estos esquemas y sobre todo conservarlos a largo plazo, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, se vuelve relevante como lo sabemos, la mayoría de las empresas tienen sus áreas internas fiscales. Si no las tienen de manera interna, normalmente tienen sus asesores externos, ¿no? Entonces, siempre, por favor, no dejar de lado el consultarlos para determinar cuál va a ser este tratamiento fiscal, sobre todo para efectos de asegurar la deducibilidad del gasto del lado del patrón, ¿no? Y proteger al empleado en el sentido de que estos reembolsos de gastos no se conviertan en un ingreso gravable para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Y cómo cuidamos estos dos puntos? La realidad es que partiendo del hecho de que no hay reglas claras del lado de las autoridades fiscales, se vuelve muy importante en cómo cuidar documentalmente la relación del lado del patrón con sus trabajadores y la ejecución de los servicios en régimen de trabajo de cada uno de los empleados que se encuentren en dicho régimen, ¿no? Entonces, quizá aquí ya le dejo la mano a Jimena porque creo que se vuelve relevante mencionar lo que hay que cuidar a nivel contractual, ¿no, Jimé? Para efectos de poder documentar adecuadamente este régimen para cada uno de los trabajadores. Sí, totalmente, Ale. Como parte también de las obligaciones que están en la Ley Federal del Trabajo, no tanto en la NOM, aparte de una política, se establece que hay que tener todas las condiciones del teletrabajo por escrito mediante un contrato, ¿no? Entonces va a ser bien importante que hagamos lo más común que se está implementando es un adendum al contrato de trabajo para no modificar, digamos que toda la documentación que tú tienes, pero en este adendum vamos a establecer todas las condiciones en las que incluso va a ser el método de reembolso para también intentar de la mayor manera que, aparte del tema fiscal, que no te integre el salario para efectos de indemnización, que ese es otro tema, ¿no? Tampoco hay ya un criterio oficial. En principio, un reembolso de gastos no debería de integrar el salario, pero sí hay algunas tesis que dicen que cuando un reembolso se realiza de manera periódica, lo va a integrar. Entonces, a través de este contrato y demás, pues podríamos establecer condiciones claras, ¿no? ¿Qué pasa si el colaborador no tiene como el ambiente necesario para poder cumplir su teletrabajo? Esa es una de las lagunas de la NOM, justo, y es de los mayores temas con los que nos estamos enfrentando en la implementación. Porque por supuesto que tú vienes y aplicas tu checklist de autoverificación y digamos que de los 15 puntos que pusiste, el trabajador no cumple con 6, ¿no? La NOM se limita a decir que los empleados que no cuenten con todas las condiciones de seguridad no podrán realizar labores de teletrabajo, que en la práctica pues, se vuelve muy complicado, ¿no? Porque hay empresas que ni siquiera ya tienen centros de trabajo, no tienen la capacidad para regresar a los empleados a trabajar, o incluso son empleados que están en otro estado de la República. Entonces, el criterio que estamos adoptando como una medida de remediación es que la Comisión de Seguridad e Higiene emita una serie de recomendaciones al trabajador para que arregle, ¿no?, estas condiciones en la medida de lo posible, darle apoyos, capacitaciones y demás para que, digamos, que, que subsane los incumplimientos que tiene. Y la NOM sí te dice que hay que hacer una verificación periódica. Entonces, con estos trabajadores que no están en cumplimiento, se tiene que realizar una verificación de seguimiento, ¿no? Para pues, verificar que cumplan. Pero va a ser complicado con los empleados que no den seguimiento, va a ser complicado la relación. ¿Y el patrón Ahora, tiene alguna obligación, discúlpame, el patrón tiene alguna obligación de darles un espacio de trabajo para que puedan cumplir con esto o ahí no entra la norma? ahí no entra la NOM, en principio, o sea, te digo que solamente se limita a decirte que no podrán prestar servicios de teletrabajo. Entonces, ahí puede tener dos ramas, ¿no? O sea, por un lado, sí te dice la NOM que tiene que haber un mecanismo de reversibilidad para que los empleados regresen a trabajar, pero si no tienes oficinas es donde se complicaría. Entonces, ahí entramos en un tema un poco más extremo, que digamos que al no cumplir con estas condiciones, tú como patrón sí podrías usar
este incumplimiento como una causal de rescisión análoga, ¿no? O sea, como una causal de terminación en el caso que el trabajador, aún con estas recomendaciones y demás, no esté dando cumplimiento. Ok, y en esto, por ejemplo, si existe una terminación de contrato por este tipo de situaciones, el patrón, me imagino, está completamente obligado a hacer la terminación de contrato y liquidación 100% por ley, o cómo funciona. En principio no, porque bueno, primero, o sea, las relaciones laborales en México solamente se pueden terminar sin el pago de una indemnización cuando hay una causal de rescisión, que la ley te establece una lista muy puntual, ¿no? El tener X faltas dentro de un mes, faltas de probidad, causas muy puntuales, pero la última sección te dice que hay causas análogas. Entonces, el hecho de que no cumplas con esta NOM, que es una obligación específica el que los trabajadores tengan que cumplir con las medidas dictadas por el patrón, se podría considerar como una causal análoga de terminación y ahí no procedería el pago de una indemnización. Ahora, el tema es que tenemos que acreditar, cuando rescindimos a alguien, tenemos que acreditar fehacientemente la causal de rescisión. Entonces, tendríamos que tener muy bien documentada la verificación, a lo mejor ahí sí con un soporte visual de video, demás, de que el trabajador no estaba en cumplimiento por si llegara un litigio, ¿no? De acuerdo. Ok, hablando de sanciones, ¿quién me puede platicar un poquito de sanciones que la empresa, si las empresas no cumplen con la norma? Mira, las sanciones sería la multa general máxima por incumplimiento a regulaciones laborales, que son 5,000 UMAS. Esa sería la multa máxima, que 5,000 UMAS equivalen a 540,000 pesos aproximadamente. Ahora, esa es la multa máxima. O sea, para la aplicación de multas laborales, la Secretaría de Trabajo tiene que aplicar varios criterios, entre ellos está la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, o sea, digamos que la multa dependería del incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, si tienes tu política, pero no tienes el listado, va a ser una multa menor del nivel de incumplimiento que tengas. Pero algo importante es que esta multa puede ser por trabajador que sea afectado por el incumplimiento. Entonces, si tienes 100 trabajadores, lo podrían multiplicar por los 100. Y ahí es donde se vuelve muy oneroso. Y si tienes, por ejemplo, una plantilla híbrida, o sea, tienes X número o sea, X porcentaje de tu plantilla trabajando desde la oficina y algún otro porcentaje desde casa, ¿aplica únicamente para los que están en casa o cómo funciona? Sí, en principio sí. O sea, tú puedes, con base a este porcentaje, aplicar, implementar la NOM para el porcentaje de trabajadores que estén en teletrabajo y para los demás no. O sea, que a veces pasa mucho, ¿no? Que hay equipos que sí necesitan estar de manera presencial en las oficinas y otros que están totalmente remotos. Entonces tú la vas a implementar solamente para los que estén remotos. Ahora, aquí sí hay un tema con la autoridad que incluso nosotros lo hemos platicado en foros con la Secretaría de Trabajo y no acaban de definirse, que es cómo van a hacer esta verificación, ¿no? Porque pues, la Secretaría de Trabajo, la realidad es que va a llegar a tus oficinas, seguramente te va a pedir el tema documental, y si tú estableces que tienes una política híbrida que no cumple con el 40%, no está muy claro cómo van a acreditar que los empleados exceden este porcentaje, ¿no? Y te digo, lo hemos platicado con la Secretaría, con inspectores, y bien a bien nunca han sabido contestar. Ok, y ahora metiéndome un poquito en lo que platicas, ¿qué documentos son los que tienen que entregar las empresas? Aquí los documentos, que yo creo que es la parte más importante en caso de una inspección, porque te digo, el tema físico de cuántos empleados están fuera y demás va a ser difícil de comprobar por las autoridades, va a ser la lista de trabajadores que tienes en teletrabajo, la política, es súper importante, que acredites el reembolso, que se lo vas a poder hacer con recibos de nómina y demás. Otra cosa a la que no hemos hablado, pero es la entrega de la silla ergonómica. Eso también es una obligación ahí bien importante. Y sería la capacitación, que la capacitación la vas a acreditar con certificados, ¿no? También hay un programa especial de la Secretaría de Trabajo en la que registras las capacitaciones que das, también te van a pedir esa documentación. Ok, Y importante las para... verificaciones. Sí, porque aquí tengo una pregunta muy relacionada a eso, entonces para que puedan tenerlo en consideración. Luego,
¿qué es teletrabajo? O sea, creo que también hay un tema importante porque luego las personas llegamos a pensar que puedo trabajar desde donde sea, ¿no? Y creo que, bueno, o no sé, pero, a lo mejor sáquenme de este error, pero hasta donde entiendo tiene que haber un lugar específico que se haya determinado para poder hacer el trabajo, ¿no? Sí, mira, la ley te define y la NOM que el teletrabajo es una relación subordinada, ¿no? Como cualquier otra, que se presta en lugares distintos a los establecimientos del patrón y que no se requiere la presencia física del trabajador. Ahora, el tema es, no se establece en la ley este requisito de que exista un solo lugar, pero con la obligación y con la carga que se impone al patrón de verificar todas estas condiciones, vamos a tener que ser como empresas y como patrones mucho más exigentes en que un trabajador preste lugares desde un solo domicilio que esté verificado, ¿no? O sea, ya este esquema en el que a lo mejor los trabajadores están de viaje y cambiando constantemente de lugar de trabajo, deberíamos evitarlo porque en teoría cada vez que cambia de lugar tendrías que realizar una verificación. Entonces, ahí hay como que un vacío en la ley, o sea, no te dice que tenga que ser en un lugar específico, pero con la carga que se impone, tienes que procurar que siempre sea desde el mismo domicilio y que lo tengas verificado. Ok. O sea, por lo que veo, todavía existen como muchas lagunas en la ley para aplicar esta norma. ¿Cuáles son como los basics, o sea, lo básico que tiene que tener una organización para que se sienta tranquila que esté en el cumplimiento de esta norma? Los basics van a ser tu política, es a lo que platicamos, tu política, tu lista, tu reembolso, la entrega de los insumos, que ahí incluye la silla. La silla es muy chistoso porque como que la persona que hizo estas regulaciones tiene una obsesión con esa de la silla ergonómica porque es lo único que se define puntualmente, o sea, ahí no hay interpretación, tienes que dar una silla, ¿no? Y estas verificaciones, que tengas evidencia de que realizaste las verificaciones. Estás en Ujú. mute. Ay, perdón. Aquí tengo también otra pregunta. Aquí dice, ¿qué formación específica sobre salud y seguridad deben recibir los trabajadores remotos según la NOM 037? Mira, debes recibir te establece la ley que se debe de informar o que se debe de capacitar. Debes de, de recibir información sobre riesgos ergonómicos, que son estos riesgos físicos, ¿no? De dar capacitación sobre posturas recomendadas, las condiciones que debes de tener de luz, sonido, por ejemplo. Hay temas muy técnicos de altura de sillas y demás, pero en principio tendrías que capacitar en este sentido. Otra sección sería los riesgos psicosociales, que ahí es donde nos relacionamos con la NOM 035, que es cómo evitar el aislamiento y implementar políticas también y reuniones presenciales y mecanismos para que los empleados no sufran de esto y no sufran riesgos psicológicos. Pero en lo principal sería capacitación en estos dos temas, ¿no? Que es evitar factores de riesgo ergonómicos y factores de riesgo psicosociales. Además del uso de herramientas de trabajo. También se recomienda el dar capacitación. Como todo en principio se maneja a través de la tecnología, capacitación en esta materia. Y la capacitación a las empresas, de dónde pueden ellos obtener esta información para poder tener una buena aplicación de la norma? Mira, hay, bueno, obviamente despachos jurídicos como nosotros que pueden dar la capacitación, pero aparte, la Secretaría de Trabajo tiene organismos que son como terceros autorizados, digamos, certificados, que pueden brindar capacitación y que pueden darte una evaluación de conformidad con la NOM. Entonces, ellos te pueden ayudar a implementar la NOM y a darte, digamos, que un acuerdo en el que tú estás en cumplimiento y en caso de inspección, tan solo te revisarían este acuerdo. De acuerdo. Ok, Y estos terceros se publican en la página de la Secretaría. ok. Ahora, entendiendo que la NOM 035 aplica para absolutamente todos los trabajadores, independientemente si es teletrabajo o trabajo en físico, para la NOM 035 es conocido que se aplican ciertas encuestas, ¿no? Para entender si existe una ATS, un acontecimiento traumático severo que se tenga que atender y tal. ¿Cómo funciona cuando está todo en teletrabajo? ¿Son las mismas encuestas enfocadas a la NOM 035 o cómo es? Son las mismas encuestas, o sea, son separadas, o sea, van a ser tus encuestas de la NOM 035 que puedes realizar de manera virtual, si tienes un intranet o por correo electrónico, y aparte vas a realizar las verificaciones de la NOM 037, o sea, va a ser de manera separada. Ok, perfecto. Con esta aplicación de la NOM 037, igual y Ale, me puedes ayudar ahí en términos fiscales. ¿Existe algún beneficio hacia las organizaciones?
Em, Vamos, o sea, ¿qué beneficios pueden tener las empresas a partir de esta norma? A ver, creo que yo no hablaré, creo que lo que precisaría un poquito en la respuesta es cuando hablamos de beneficios fiscales en términos fiscales, hablamos de incentivos, de créditos fiscales, de deducciones autorizadas con determinadas características que le otorgan un beneficio fiscal de manera directa al patrón. Y creo que ante la NOM 037 no estamos en ese supuesto, ¿no? Que eso no quiere decir que evidentemente un régimen de teletrabajo no nos otorgue a nivel de grupos empresariales pues un beneficio, ¿no? Sobre todo para que nuestros empleados lleven a cabo toda esta serie de actividades desde sus lugares donde ellos determinen que tienen las condiciones adecuadas. Y bueno, pues que eso nos permita a nosotros como empresas pues tener mejores resultados, tener empleados quizá mucho más satisfechos al momento de llevar a cabo sus actividades, ¿no? Entonces creo que respondería como primer punto eso y no me gustaría dejar de lado el que, como he mencionado previamente, y perdónenme que puedo llegar a ser repetitiva, pero algo que sí tenemos que cuidar mucho a nivel de los gastos que llegue a efectuar el patrón, tanto para cubrir mobiliario, y toco este punto porque hablaban hace ratito respecto de las sillas, ¿no? Y que como saben, el proporcionar este mobiliario necesario para desempeñar sus actividades también es una parte relevante de las obligaciones que se impone a los patrones, ¿no? Como parte de estas nuevas disposiciones en materia de teletrabajo, en adición a cubrir todos estos gastos, tanto por electricidad o por internet, ¿no? Conforme a las disposiciones que tenemos. Entonces, sí es importante para efectos de los patrones el cuidar principalmente la deducción relacionada con estos gastos. Y respecto al mobiliario, sí me gustaría mencionar que sean cuidadosos en manifestar o en platicar al menos o en abrir conversaciones con sus equipos internos de finanzas y fiscales, ¿no? Respecto a que el tratamiento que reciba el mobiliario que se adquiere pues corresponda al tratamiento fiscal, ¿no? Adecuado a la adquisición de ese equipo, ¿no? Que generalmente se mete en una categoría que conocemos como mobiliario de equipo y oficina, ¿no? Entonces, es importante que no dejen de lado hacer esa verificación en adición al tratamiento fiscal que corresponda a los gastos, que si bien son obligaciones que derivan, digamos, de una misma ley y bajo el régimen de teletrabajo, tienen un tratamiento fiscal distinto a nivel del patrón, ¿no? Entonces, respecto al mobiliario, pues lo vamos a deducir como tal, como mobiliario de equipo de oficina, pero respecto de estos reembolsos de gastos es donde yo les he venido mencionando que hay poca claridad, ¿no? Entonces, sí se vuelve relevante el que lo evalúen porque sabemos que muchas empresas hoy en día, ¿no? Con la finalidad de dar cumplimiento a esta obligación que de origen es laboral, ¿no? Y si bien a través de la NOM se dio más detalle de cómo llevar a cabo el cumplimiento de esta obligación cuyo origen es laboral, fiscalmente no se dieron las reglas necesarias para llevar a cabo su implementación adecuada. De ahí que muchas empresas, con la finalidad de atender estas obligaciones, han decidido, ¿no? Otorgar estos apoyos vía un bono a sus trabajadores, ¿no? Vía un concepto de previsión social que para efectos fiscales sabemos que todas las erogaciones que corresponden a previsión social tienen un tratamiento fiscal particular, una deducción limitada y características particulares que cada una de las empresas debe atender con mucho cuidado. Y como otra tercera opción que también han evaluado las empresas es llevar a cabo un incremento salarial. Ojo, no estoy diciendo que estas tres opciones sean las únicas que existen y sean las correctas. Sin embargo, son las opciones que se han evaluado ante la falta de reglas, ¿no? Entonces, de ahí que es importante evaluar que ante esta falta de reglas, la opción que se elija internamente por cada una de las empresas esté debidamente analizada por sus equipos internos de fiscal y de finanzas, ¿no? De la mano de sus asesores en caso de que tengan por fuera asesores externos, pero sí se vuelve relevante el
a partir de que inicien con la implementación de las políticas de teletrabajo, sumen este análisis fiscal a todos estos análisis preliminares que mencionaba Jimena al principio de la conferencia, ¿no? En relación con la implementación de la política, la implementación de los documentos adecuados. Yo les diría, incorporen, no dejen de lado el análisis fiscal relacionado con la implementación de las políticas de teletrabajo. ¿Qué pasa si tenemos parte de la población que su trabajo es fuera? O sea, por ejemplo, hay muchas áreas de ventas que gran parte de su trabajo es estar en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué aplica aquí? Porque, bueno, sabemos que la NOM 37 es algo relativamente nuevo que no aplicaba antes cuando el esquema de trabajo había sido el mismo. ¿Cómo funciona en este caso? Aquí no aplicaría la NOM 037. Esas son como de las lagunas que tiene, pero la ley tiene un capítulo especial de trabajadores de ventas y demás, ¿no? Entonces, si tú tienes un trabajador que está en campo realizando, o sea, por ejemplo, un representante médico o un agente de ventas, no aplicaría el teletrabajo porque no es la naturaleza del trabajo el estar en la casa, ¿no? O sea, estar con clientes. Y lo mismo aplicaría, por ejemplo, si tienes un trabajador que está asignado a las oficinas de un cliente, por ejemplo, un régimen de subcontratación, porque ahí digamos que esa oficina de cliente o ese centro de trabajo se entiende como una extensión de tu centro de trabajo, ya que lo estás asignando a estar en ese lugar. Entonces, en ese caso no aplicaría y no se consideraría teletrabajo. Ok, perfecto. Entonces ahí seguiría como siempre, ¿no? Aplica la NOM 035 nada más como para cuidar que el colaborador esté en buenas condiciones, Exacto. pero la NOM 037 no, ¿no? Porque de entrada, bueno, hablábamos que se necesitaría por lo menos tener identificado el lugar en donde va a estar trabajando el Exacto. colaborador y estas personas están moviéndose de un lado a otro, ¿no? Y aquí, Rodolfo, en este tema de la aplicación, por ahí hay una pregunta, o sea, creo que hay que aclarar que la NOM 037 va a aplicar independientemente del número de trabajadores que tengas, siempre y cuando tengas trabajadores en este esquema de teletrabajo, que es más del 40%. La NOM 035 la vas a tener que aplicar cuando tengas más de 50 trabajadores. Entonces, ahí es una diferencia importante entre las dos. Ok, va, pero abajo de 50 trabajadores, nada más para que quede claro este concepto, también se aplican las encuestas, ¿no? O sea, creo que son diferentes, pero, Son obligaciones menores, exacto. ok, pero de cualquier manera, si tengas uno o X número de trabajadores, por ley tienes que estar cuidando de los factores psicosociales de los colaboradores, ¿correcto? Ok, si no tienes un área de seguridad e higiene, ¿quién es el responsable de estas situaciones? Pues mira, en principio, siendo muy estrictos y puristas en derecho, cualquier empresa que tenga más de 15 trabajadores tendría que tener una comisión de seguridad e higiene. Entonces, mi recomendación sería, si tienes más de 15 trabajadores, hay que constituir la comisión, porque también te puede llegar una inspección de la Secretaría de Trabajo para revisarte condiciones generales de trabajo y seguridad e higiene y pedirte la incorporación de esta comisión. Ahora, si tienes menos de 15 trabajadores, tú puedes decidir quién sea quien verifique esta NOM, ¿no? Que por lo general es el área de recursos humanos, pero no hay una disposición expresa. Ok. Y para esta no existen como estas encuestas que existen, por ejemplo, más hacia la NOM 035. ¿Para la comisión o para...? Y para la NOM 037, o sea, como Ah, para... no, no, no. O sea, para la NOM 037 son listados de verificación, que son digamos que este checklist de condiciones de seguridad, pero no son encuestas como en la NOM 035. Ok. Ale, si por ejemplo, porque platicabas que esto pudiera ser cubierto con un incremento salarial, ¿no? Eh, Ujú. ¿Cómo la empresa puede corroborar que ese incremento está ligado para que puedan hacer el pago de los servicios o compren la silla o tal y no quede nada más como un incremento salarial? A ver, creo que tanto, y aquí creo que Jimena va a coincidir conmigo, ¿no? Creo que tanto para llevar a cabo un incremento salarial como para hacer una erogación por concepto de previsión social o para efectuar un bono a los trabajadores, en todo momento la cantidad que se proporcione a los trabajadores debe vincularse o debe estar relacionada, al menos documentalmente, ¿no? Con que le permita esta cantidad al trabajador cubrir gastos que estén relacionados con electricidad y telecomunicaciones, ¿no? Ahora,
Sí, me importa mucho digamos que terminemos esta conversación, pero que no se vayan con la idea de que solo un incremento salarial, solo un bono o solo un concepto, un pago por previsión social cubre o es la manera adecuada de cubrir estos gastos. Como les mencionaba, son conceptos que se han estado utilizando por las empresas, pero cada uno de esos conceptos tiene sus riesgos, ¿no? Voy a mencionar algunos de manera muy general. Por ejemplo, en el caso del bono a los trabajadores o de los incrementos salariales, una de las cosas que evaluábamos de la mano el equipo laboral y el fiscal del despacho son todas esas implicaciones que puede tener, ¿no? El hacer ajuste de sueldos o el otorgar bonos para efectos de que puedan cubrir esos gastos, que quizá nos permitirían demostrar que cumplimos, ¿no?, con las disposiciones en materia de teletrabajo, pero nos pueden detonar otros riesgos, porque ya difícilmente vamos a poder reversar esos beneficios que proporcionemos a los trabajadores, ¿no? Y por otro lado, también, el otorgar un bono o hacer un incremento salarial tiene mayor carga de impuestos respecto del monto total que se pague a los empleados. Por eso he mencionado, ¿no?, a lo largo de esta plática, se tienen que determinar costos respecto de la decisión que se tome en relación al mecanismo, ¿no?, que se vaya a elegir para apoyar a sus trabajadores que se encuentran en régimen de teletrabajo, ¿no? Entonces, sí, por favor, no echen en saco roto esto, porque sabemos a través de nuestros clientes y de otras empresas que no son nuestros clientes, pero que en foros así lo han comunicado, que con tal de dar cumplimiento a la normativa laboral, de la mano de la del trabajo y de la mano de la NOM que ya tenemos hoy en vigor, se ha dejado de lado el análisis fiscal del costo y de las implicaciones que tiene el apoyar a los trabajadores. Nosotros siempre decimos, estamos de acuerdo en que se otorgue este apoyo a los trabajadores, pero hagámoslo de la mejor manera para que este apoyo no vaya a representar en un futuro una contingencia fiscal a los patrones, ¿no? Ok, ya estamos a punto de entrar en el tema de conclusiones, pero aquí tengo una pregunta que me llama mucho la atención, que dice, en el teletrabajo los temas relacionados con el seguro social, ¿no? Incapacidades, accidentes de trabajo, de trayecto, ¿funcionan de la misma manera que si estuvieran contratados de forma presencial? En principio sí, o sea, y aquí el IMSS todavía no se ha pronunciado y estamos esperando a ver qué onda, ¿no? Porque se presume que un accidente de trabajo que ocurra es que un accidente, le quitamos el del trabajo, ¿no? Que un accidente que ocurra dentro de la jornada laboral va a ser un accidente de trabajo. Ahora, con el teletrabajo entran muchísimos factores, ¿no? A veces la gente está realizando otro tipo de actividades que no necesariamente tienen que ver con el trabajo, como no sé, cocinar, ¿no? Incluso. Entonces, ahí va a entrar la importancia de la política para realizar estas provisiones, para realizar otro tipo de actividades y el analizar muy bien y reportar los accidentes al Seguro Social para que no se determinen como un accidente de trabajo. Entonces, creo que lo hice un poquito bolas, pero la presunción va a ser que el accidente que ocurra dentro de la jornada laboral va a ser un accidente de trabajo. Ahora vamos a tener que ser muy cuidadosos en analizar las condiciones sobre las cuales se dio el accidente para determinar si es de trabajo o no. De acuerdo. Bueno, pues ahora sí, chicas, creo que ya estamos a punto de terminar esto. Ahorita nos van a lanzar una encuesta. Les voy a pedir, por favor, a todos que me echan la mano a contestar. Es un tema sobre todo de calidad de la llamada y tal, pero me gustaría, para cerrar esto, que me dieran una conclusión, cada una de ustedes, sobre el por qué es importante poner especial atención en esta NOM 037 y no dejarlo pasar, porque esto a final del día va a ser algo que llegó para quedarse, entonces entre mejor lo enfrentemos, creo que va a traer mejores resultados y las empresas se comprometen. Empiezo yo, Ale. Bueno, en general creo que como conclusión es importante que cuidemos la implementación de esta NOM, porque la Secretaría de Trabajo ya anunció que va a hacer una verificación bastante importante y una campaña de inspección grande para revisarla, ¿no? Y yo lo que ahorita estaba pensando en lo que platicábamos, no quiero que, hablamos creo que mucho del tema documental, ¿no? De la implementación de la NOM. También hay que pensar mucho y que no son nada más los documentos, también hay que tener
hay que implementar una política y un acompañamiento de esta NOM que va a implicar un apoyo social, que ahí también se relaciona un poquito a la NOM 035, en el que vas a tener que apoyar con reuniones presenciales, con actividades deportivas y demás. Entonces, hay que cuidar los dos aspectos, el tema documental y el tema práctico de la NOM para evitar este tipo de sanciones. Y al final una buena implementación de la política creo que también te puede beneficiar en un buen ambiente laboral, ¿no? O sea, la NOM tiene cosas que valen la pena, aunque la carga administrativa sea considerable. Gracias, Jimé. Quizá yo solamente añadiría a algo que me gustó la frase que utilizaste, Rodolfo, ¿no? De la NOM llegó para quedarse y sin duda es algo que ya vamos a tener porque al final también el teletrabajo se ha convertido también en una nueva modalidad de la que todos somos parte, ¿no? Y coincidimos con eso y de ahí que nosotros, o al menos la recomendación desde Galicia, siempre ha sido el cumplamos, es una ley que está en vigor, es una norma que está en vigor, que nos amerita ya no solamente voltearlo a ver, sino efectivamente llevar a cabo su implementación y de ahí que se vuelve relevante el cumplir, pero también el cumplir bien, ¿no? Y de la mano de ese cumplir bien es el implementar adecuadamente todas estas políticas a las que señalaba Jimena, pero también el no dejar de lado el análisis y las implicaciones fiscales, o sea, tanto laborales como fiscales de esta nueva modalidad de teletrabajo, ¿no? Por los costos, por los riesgos que pueden representar tanto para el patrón como para los empleados, que si se cuidan bien y si se lleva a cabo una adecuada implementación, podemos hacerlo de manera adecuada, ¿no? De ahí que se vuelve relevante el cumplir, pero el cumplir bien. Ok, y yo de mi lado nada más me gustaría agregar em, que NOM 035, NOM 037 se complementan una a otra, ¿no? No es que sean lo mismo aplicados si es a trabajo a distancia o no, y que al final del día, si como compañías aplicamos este tipo de regulaciones, pues los colaboradores se van a sentir protegidos, ¿no? Por las empresas. Y creo que el colaborador siempre va a buscar su seguridad ante cualquier cosa. Y si nosotros como empresas nos alineamos con lo que la ley dice, seguramente vamos a tener mucho menos rotación y al final del día lo más importante dentro de cualquier organización es el capital humano. Chicas, muchísimas gracias. Esperemos que el público se vaya con un poquito más de información sobre la NOM, que lo puedan aplicar mejor y bueno, sabemos que este tema puede dar para mucho más, pero bueno, por lo pronto de manera personal me quedo también con mucho mayor información y muchas gracias a todos los asistentes por haber dado un espacio para poder escucharnos. Muchas gracias también a Medir por la invitación. Rodolfo, muchísimas gracias, Ale, Jimena, Rodolfo, de verdad, valoramos mucho. No cabe duda que es un tema súper interesante y de ahí el resultado de tantísimas preguntas que hicieron. Pero Rodolfo, antes de que se nos vaya toda la gente, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que Gympass apoya a las empresas en este proceso? 2 minutitos, ¿nos podrías explicar qué es lo que hace Gympass? ¿Por qué se interesa en presentar estos temas? Pues mira, realmente Gympass, y eso es algo bien importante, creo que nuestro nombre como compañía ya no nos acompaña con lo que tenemos hoy como propuesta de valor hacia las organizaciones. Gympass inició, como el nombre lo dice, siendo como un pase de gimnasios y tal, pero hoy en día estamos mucho más preocupados por un tema de bienestar holístico. O sea, nosotros buscamos que las personas que, por ejemplo, nunca tuvieron la oportunidad de tomar una terapia psicológica, acudir a un nutriólogo, o poner especial atención en su salud física, hoy lo puedan tener gracias a que las organizaciones se los dan de entrada de manera gratuita, porque ya dentro de nuestros paquetes vienen planes gratuitos para todos los colaboradores y sus familias, porque lo que buscamos es un poco luchar contra esta cultura que desafortunadamente en México nos acompaña, que es el no cuidar tanto de tu propio bienestar. Tan es así que la ley tuvo que meter la NOM para que las empresas puedan cuidar del bienestar de los colaboradores, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es acercar soluciones de salud mental, emocional, física, nutrición, creación de nuevos hábitos, que esto es muy importante porque las personas necesitan primero crear un hábito para después poder mejorar su calidad de vida. Y nosotros desde Gympass lo que hacemos es esto, ¿no?
poder acercar estas soluciones, que las compañías lo puedan dar como una prestación al colaborador y que a final del día, si tú personalmente estás un poquito más equilibrado, seguramente tu desempeño profesional será mucho mejor. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos desde Gympass y de nuevo, creo que nuestra propuesta de valor va mucho más allá que una parte relacionada a actividad física, porque lo que buscamos también es luchar contra el sedentarismo y aparte de todo, poder hacer que el bienestar sea universal, ¿no? No únicamente para aquellas personas que tienen inquietudes u objetivos en cuestión física, sino que todas las personas puedan encontrar alguna actividad que les ayude a mejorar su vida. Y tan es así que probablemente la salud mental y emocional no tenga nada que ver con la salud física, pero nosotros podemos ofrecer también este tipo de soluciones para que alguien que nunca tomó terapia en su vida, hoy en día lo pueda empezar a hacer. Y no porque tenga algo que tratar, sino lo que queremos también nosotros desde acá es poder implementar que se normalice, ¿no? El tema de que las personas puedan cuidar de su propia salud, ya sea mental, emocional, nutricional, la parte física, por supuesto, que es parte de nuestro core business, pero generar que las personas puedan mejorar su calidad de vida a través de Gympass. Gracias, Rodolfo. Súper completa la respuesta y entendemos ya entonces por qué Gympass se involucra en este tipo de temas y nos aterriza tanto con apoyo de gente tan valiosa como Jimena y Alejandra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, en verdad lo agradecemos. Seguramente todos se quedarán con la pequeña mosquita en la oreja y van a tratar de resolver este tema que es importantísimo. Con todo lo que dijiste, Ale, la verdad me dio miedo. Perfecto, chicos. Pues muchísimas gracias a todos Que y tengan nos vemos excelente en el día. próximo webinar. Por supuesto, muchísimas gracias y buen día. Gracias a todos. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.